Hola amigas de La Pausa y amigos también que nos acompañan. Ya estamos en estreno en nuestro episodio 6. Gracias por acompañarnos siempre cada jueves, cada 15 días, en su break, en su descanso, que también nosotras lo tomamos cuando nos juntamos a estar aquí en esta conversación, en esta mesa. Así es, y de verdad que siempre es un privilegio poder sentarnos aquí a la mesa y poder pensar con ustedes, poder pensar frescamente y analizar ciertos temas que pueden ser difíciles para la iglesia y para la cultura, pero que creemos que la palabra nos trae luz hacia esos temas. Es cierto, y otro tema que está también ahí en la mesa y que por cierto, muchas ya de las seguidoras que se suman y también seguidores, porque no solo son las mujeres las que están atentas a La Pausa, nos preguntan de estos temas, ¿no? Uh-huh. Y el tema que hoy traemos sí es un poco candente, uh-huh, porque toca las venas de nuestra bonita y bella Latinoamérica. Maternidad versus matriarcado. Wow. Esto va a estar bueno. Yo creo que el matriarcado es de los temas más tabús, porque, bueno, con la entrada del feminismo, no les gusta que se hable que hay tal matriarcado. Pero bueno, vamos a entrarle con ganas a entrarle al tema. Entonces, cuando hablamos del matriarcado y también hablamos de la maternidad, uh-huh, siempre nos gusta definir y sentar las bases. Totalmente. Iniciando, ¿no?, sus definiciones. Y aunque ambas palabras pueden provenir del mismo concepto de madre, cada una tiene un sentido completamente distinto. En el caso del término del matriarcado, que del latín mater, se puede definir como madre, o del griego que viene del arqué, origen, principio o mandato. Y ya nada más teniendo la definición parece que podríamos entender un poquito acerca del matriarcado. Y esta se define como un tipo de sociedad en donde las mujeres tienen el rol central de liderazgo en lo político, autoridad moral y control de la propiedad. E incluso la RAE también la define como el estado o cualidad de ser madre. Perdón, no, la maternidad la RAE la define como el estado o cualidad de ser madre. Pero en torno al matriarcado sí, se define, ¿no?, como este rol donde la mujer, madre, sobre uh-huh, todo en este término, es la que está liderando, es la que está uh-huh, por sobre toda la autoridad y es la que tiene el control en casa. Uh-huh. En cuanto a madre, incluso cuando lo investigábamos, tiene también un término en latín que se llama maternitas. Incluso he escuchado, uh-huh, he visto varias cuestiones aparte de uh-huh, acerca de esto. Pero el término maternidad también es esta parte que se define sí por ser madre, sí por gestar, uh-huh, ¿no? En algunas personas he escuchado que definen a la madre no necesariamente porque gesta, uh-huh, pero creo que la definición sí se define mayormente porque es alguien que ha dado uh-huh, a luz o dado vida. Claro. Y hablando de esto, creo que es importante también, ya que tenemos las definiciones en la mesa, hablar cuáles son las diferencias entre ambas, ¿verdad? Quiero contarles que este material lo basamos en un estudio de un autor que se llama José González, de un libro que él tiene que se llama Machismo versus Matriarcado. Raíces tóxicas que están infectando, creo que es el eslogan sí, del libro, a nuestra cultura latinoamericana. Entonces, para que sepan, esto no lo sacamos de la manga, sino que es por un estudio, pero la maternidad bien llevada involucra el más grande sacrificio que puede hacer un ser humano por otro, y es cierto, o sea, la maternidad es la escuela del servicio, te toca servir y servir y servir a una personita o varias personitas que van creciendo, pero que definitivamente nos dan muchas lecciones y nos hacen pensar menos en nosotras y más en alguien más. El matriarcado se describe como un sistema de poder opresivo, en el cual una madre usa de forma indebida la influencia de su rol maternal para comprometer, influir, dominar a sus hijos e inclusive al esposo. La maternidad es un acto de heroísmo. El matriarcado es un acto de egoísmo. El amor maternal es el más fiel, tierno, fiable, duradero y desinteresado. El matriarcado se basa en un cariño mezquino que supuestamente ama, pero a cambio de lealtad, obediencia y sujeción y sacrificio de la propia voluntad. Miren qué interesante, porque al final es
usar tu maternidad para dominar. Eso es lo que estamos viendo acá, ¿verdad? La gran diferencia entre una maternidad bien direccionada y bien vivida y el matriarcado es querer tener dominio sobre los demás. No importa sean hombres o mujeres, es querer tener dominio sobre los demás. Y de hecho, justo cuando hablabas, por ejemplo, con el tema de la gestación, miren qué impresionante hasta dónde nos ha llevado la cultura, que ya ni siquiera nos quieren decir madres, ahora somos personas gestantes. Sí, es que... Ya ni siquiera se le dice leche materna, ahora es leche humana. Y nos están borrando de la faz de la tierra. Y yo me pregunto, pues entonces, ¿por qué se ha luchado tanto tiempo? Nos quieren borrar en el nombre de la inclusividad y aún así ya ni siquiera pueden definir qué es ser una mujer. Y la maternidad es parte de la esencia. Lo hablamos en el primer episodio. Si quieren regresar a verlo, se los recomendamos. Hablamos de la maternidad, pero qué increíble cómo nos ha llevado esta raíz tóxica del machismo y el matriarcado. O sea, las dos cosas así es. Nos han infectado tanto que ya en Chile, por ejemplo, ya no son madres oficialmente, sino son personas gestantes. Increíble. Sí, y por eso esta realidad que vivimos en Latinoamérica lamentablemente está salpicada, ¿no? Ya sea por una maternidad, no lo vamos a decir mal llevada, sino complicada. Así es. ¿No? O también salpicada por este matriarcado. Y la verdad es que es un tema un poco picoso porque sí, tenemos en nuestras casas, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades de fe y en distintas cuestiones de la vida, una mujer matriarcal, si se dice bien, que sí está ahí y es real. Y más adelante vamos a hablar un poquito de esas consecuencias, pero sí tenemos una realidad, una triste realidad acerca de la maternidad en Latinoamérica. ¿Y por qué lo ubicamos en Latinoamérica? Porque somos latinas, ¿no? Y es una realidad muy distante a otros contextos en donde, sin generalizar, porque claro, a veces es... sí, hay cada caso tan específico, pero las estadísticas también hablan. Sí, se puede observar que muchas madres ejercen su maternidad bajo condiciones humanas, ¿no? Tristes, desfavorables. Te pongo un ejemplo, la cantidad... o el porcentaje gigantesco de desnutrición que hay en Guatemala en niños es porque vienen de mamás que ya están desnutridas. Y de hecho, como dato curioso, esta desnutrición en los niños, si se vive hasta, si mal no recuerdo, hasta los 6 años, ya es algo irreversible y es algo que ya... Solo se puede tratar. Sí, se puede tratar, pero afecta para la adultez y afecta en distintas áreas de la vida. También casi la mitad de las madres en América Latina conciben hijos fuera del matrimonio, por distintas razones, ¿no? Lamentables cuando es por violación, por abuso, pero también, ¿no? Adolescentes, jóvenes que, pues, ¿no? Sí, decisiones propias, pero también madres... que se ven forzadas a criar a estos hijos, a esas criaturas que vienen al mundo sin el progenitor, sin la ayuda del varón, sin la mantención también económica, ¿no? Que entre los dos se debería dar, sin el apoyo que un varón puede y debe dar a estas personas. Otra realidad también que vivimos en Latinoamérica es que estas mujeres también son rechazadas, son usadas y son abandonadas, y de hecho este autor indicaba que ellas deberían de tener una comunidad que a lo mejor no son viudas porque no es por muerte, pero sí viudas por abandono. Wow. Y es una cantidad enorme en donde se revela que esas mujeres emocionalmente son desechadas. Yo te voy a decir algo, creo que ahí es donde como iglesia hemos fallado, que no les hemos dado ese espacio seguro a estas mujeres enviudadas por abandono, porque nos dedicamos a juzgar más su vida sexual, nos dedicamos a juzgar más sus decisiones que realmente atraerlas al evangelio. Ser de apoyo para ellas, sí. Es. Muchas mujeres, también nos indica este estudio, casadas no cuentan con el apoyo completo e incondicional de sus esposos porque estos son, bueno, irresponsables o infieles.
Y no estamos hablando de una realidad afuera de la iglesia. La realidad de la cual estamos hablando es dentro de la iglesia. Y también indican que suelen tener hijos con otras, multiplicando la tragedia familiar latinoamericana. Es decir, mujeres abandonadas, hijos sin padres, hogares mal constituidos y fuera de pacto. Por lo tanto, produce familias disfuncionales. Y entonces, esta realidad de la maternidad, ¿no? latinoamericana la vivimos en Guatemala. No es una realidad constante. Incluso yo estuve un tiempo en una casa hogar. Esta casa hogar atendía a adolescentes madres. Y algunas de ellas, no todas eran por abuso o por violación. Algunas eran 12, 13 años porque habían tomado una decisión y con el novio, bueno, quedaron embarazados. Y el novio, ¿no? Dijo adiós, ¿no? Y muchas de ellas, Basti, me sorprendía porque podían recitarte la Biblia. Entendían acerca del Evangelio. Conocían a Jesús. Oraban a Él. Oraban a Dios. Pero es una realidad que sí, no solo están estadísticas, que sí tenemos en Guatemala. Y yo no sé, ustedes que nos están o escuchando o viendo a través de nuestras redes sociales, cuál es la realidad que tú has observado en tu contexto acerca de la maternidad. Porque esto no es, bueno, estadísticamente estos autores lo han indicado, pero nosotras y tú que vives en esta realidad día a día, ¿cuál es esa no realidad que vivimos? Porque pasamos de esquina a esquina y ¿qué es lo que vemos? Mujeres con hijos. Así es. Hijos vendiendo, ¿no? Chicles, hijos... Bueno, estando allí en esa esquina y no sabemos cuáles son sus historias, pero esta realidad de la maternidad en Latinoamérica se presenta ahora. Mi pregunta es, ¿cuál es esa realidad de la maternidad, pero también en la iglesia? ¿No? ¿Qué observamos dentro de las iglesias? Wow, impresionante. Yo creo que debemos tomar en cuenta que la maternidad en ciertos círculos es celebrada, en otros es satanizada. Y creo que es un tema de tan parte de nuestra naturaleza que olvidamos cuidarlo, que olvidamos cuidar y celebrar la maternidad, pero también olvidamos hablar de ello a las jóvenes, porque justo lo que estás diciendo, ¿verdad? En las iglesias, ¿cómo manejamos ese tema? En Tito, Pablo le hace un llamado a él a que las mujeres de su iglesia le enseñen a las jóvenes. Y entonces ahí creo que hemos visto, aquí se ve la ausencia de ese discipulado de mujeres a otras mujeres más jóvenes, porque creo que si nosotras nos tomáramos el tiempo de conocer sus historias. Justo me topé con un video en TikTok y esto va del lado de los hombres, pero me hace tanto sentido con el tema de las mujeres, porque él dice, ¿por qué crees que hay tantos carteles? Ahora ya no son maras, dice, él está en México, ahora son carteles. Porque el que está presente, supiendo las necesidades de la familia de esos chicos que están en la calle, que ellos invitan a ser parte del crimen organizado. De su familia también lo llaman. Se vuelven su familia. Imagínate ese niño, que él ponía el ejemplo, es un niño que su familia no tiene para pagar el medicamento de diabetes de su mamá. ¿Quién le da el dinero? Ese amigo que lo está invitando a ser parte del crimen organizado. No es la iglesia. Y qué doloroso, porque lo mismo pasa con las mujeres. ¿Quién te está diciendo, hey, ten cuidado, cuida tu cuerpo? Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿No te sientes protegida, no te sientes amada? ¿Quién está hablando con las chicas de eso? ¿Quién les está hablando de honrar su cuerpo, de cuidarlo para el Señor primero? Porque nos enfocamos tanto en decirles que tienen que cuidarse para el matrimonio, que no les decimos que primero es por honrar a Dios, que primero es porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Impresionante, ¿eh? Sí, y lamentablemente tengo mucho esta palabra y es que también la iglesia está salpicada por todo este movimiento feminista, y entonces la respuesta que la iglesia da de repente puede ser muy, no sé, muy legalista. Así es.
y no hablamos, ¿no? Acerca de una maternidad que puede ser sana, sino lo que vemos y otra vez, ¿no? Pienso en nuestro contexto latino en las iglesias. Sí vemos esta realidad, sí vemos mujeres cristianas que están siendo abandonadas por sus esposos, que se dicen ser cristianos. ¿Por qué? Porque son infieles, porque son adictos a la pornografía, porque, no sé, ¿no? Todo esto, porque son irresponsables, ¿no? Y es una realidad que sí. Ahora, no vamos a generalizar y no voy a decir que en mi iglesia todos son así. No. Porque pero sí lo vemos. Hay varones y hay hombres que sí están comprometidos y que sí son responsables. De hecho, como dato curioso, y eso también me llamaba la atención, porque muchas veces la maternidad también no se ve como algo que se debe celebrar, cuidar, sino como algo, ¿no? Completamente que le tienes que tener miedo, porque te va a arruinar tu vida. Y en Guatemala, como en muchas partes del mundo, se celebra el 10 de mayo, el Día de la Madre, y el eslogan o el decreto que se tiene aquí específicamente en Guatemala es la siguiente: la madre es el fundamento de la familia y de ella parten los principios morales y las normas espirituales que rigen en los pueblos civilizados. Es fuerte, ¿no? la definición. Y muchas de estas madres, siendo este fundamento de la familia, están siendo olvidadas. Así es. Están siendo maltratadas. Se les dice que se les ama y que son lo más importante, pero ¿qué es lo que realmente vemos en la realidad? Y no solo la maternidad, también el matriarcado. Así es. Y esto puede ser lo más controversial porque estamos tan acostumbrados a escuchar de el machismo en Latinoamérica que no nos va a gustar y no nos gusta hablar del matriarcado en Latinoamérica, pero no podemos obviar que las dos cosas son una realidad en nuestro continente. Le voy a decir a mi mamá que no me escuche. Pero, por ejemplo, se tiene a la madre como una figura central en las familias latinas, la abuela, la mamá, la cual es venerada y apreciada por todos. Y creo que en muchas familias por eso se ha abusado de esa influencia que tiene la mujer en la familia, y por eso algunas mujeres han decidido dominar sobre su familia y sobre proteger a sus hijos, y eso ha arruinado a muchos hombres y a muchas mujeres. Otra cosa es que se adora a las madres, pero al mismo tiempo se les descuida y se maltrata, y ahí es donde la mujer dice no, nadie. Por ejemplo, hay un mensaje del feminismo que es bien claro y creo que es muy parte de la raíz del matriarcado en nuestro continente. Nadie te va a cuidar, solo tú, ¿verdad? Y ahora aquí estamos nosotras que para sí cuidarte. te vamos a cuidar. Entonces de ahí empieza esa raíz tóxica de todos los hombres son iguales, y obviamente sabemos que hay mucho dolor, pero creo que tenemos que también ponerle atención a esas cosas que están contaminando nuestra vida y nuestro corazón. Las mismas madres desprecian y hacen de menos a sus esposos y miman y consienten a sus hijos varones. Uy, por favor, no se enoje al escuchar esto. Abra su mente. Al mismo tiempo preparan a sus hijas para que aguanten y sirvan a déspotas como los que ellas crían. Wow, yo conozco muchas historias como la que describimos aquí. Pero es real. Sí, Basti, es real. Es triste y es real. Exacto. O sea, y es que a veces, ¿sabes qué es lo que a veces me enoja del feminismo? Que ellas ignoran esta realidad. Ellas ignoran esta realidad de la influencia que tiene la mujer para criar hijos irresponsables y criar hijas que tengan que mantener y aguantar a esos hijos malcriados. Bueno, es un ciclo vicioso. Sí. El matriarcado es un régimen gobernado implícita y explícitamente por los deseos de una mujer. Creo que un corazón herido va a herir. Y creo que ese matriarcado también tiene que ver con corazones muy lastimados por el abandono, ¿verdad? Y eso no lo podemos negar. Los sociólogos coinciden en identificar nuestra cultura y sociedad como matriarcales, ya que con frecuencia las familias son gobernadas emocionalmente por los deseos de las madres y las abuelas. Y sin ir tan lejos, las películas de una gran compañía que hace películas infantiles de Latinoamérica, todas tienen una mujer de referencia. Y la abuela es parte importante
de esas películas. Tengo dos en mente. ¿La puedo cantar? No, pero las dos películas. Sí. Dos películas y hay una serie también para niños. En la serie de niños, la protagonista es una mujer que busca la aventura, que quiere salir y cabal buscar esa aventura y quiere ser como ese aventurero, ¿verdad? De que veíamos antes, que siempre era el hombre, ahora la mujer. Y en las dos películas son dos abuelas que tienen un súper matriarcado y ahí se nota y ya sabrán ustedes qué película será. Pero por último, la influencia materna comienza de forma inocente y con el tierno amor de las madres por sus hijos. Y eso creo que es algo importante de recalcar. El matriarcado no quiere decir que las mamás no amen a sus hijos. Uh-huh. Y creo que ahí es donde, como tú decís, hemos predicado tan legalista por temor a que el feminismo infecte nuestras iglesias y el pensamiento de nuestras jóvenes, pero no se reconoce que también hubo un amor. O sea, hay un amor maternal que lastimosamente se ha tergiversado y por eso vemos este matriarcado. Innecesario es ese amor. Que desde el primer día dependen completamente de ella. Y es cierto, pero nosotros no los dejamos crecer y ser independientes. Poco a poco este nexo inquebrantable se convierte en la lealtad férrea de los hijos hacia la mamá y en una superintendencia que ella ejerce sobre sus hijos. El cuidado natural materno se sublima muchas veces en una indebida subordinación que los mantiene sujetos a su madre, y yo digo que hasta codependientes a su madre, como si fueran infantes para toda la vida. Y eso es totalmente cierto, o sea, yo lo veo constantemente a mi alrededor y creo que tenemos que nosotras tener cuidado también de no caer en esa total dependencia y de depender de Dios, de llevar esa dependencia al Señor. Y nosotras como mujeres entender que tenemos la responsabilidad de criar hijos que aporten a la sociedad y a la cultura, pero de una forma que no dependan totalmente de nosotras. El matriarcado puede llegar a crear una relación de egoísmo y debilidad de la madre con los hijos, ya que puede llegar a convertirse en una atadura que impide que los hijos enfrenten los retos de la vida por sí solos. Totalmente. Wow. Es la realidad. Así es. Es la realidad latinoamericana, es la realidad. ¿Cuál crees que son las consecuencias? Uy, no, después de ver esa realidad, yo creo que las consecuencias se pueden sacar por sí solas, pero creo que es importante mencionarlas porque no podemos taparnos los ojos y no podemos decir que esto no es una realidad, no es una realidad de nuestras iglesias, no es una realidad de nuestras familias o nuestras casas. Bueno, yo te cuento, o sea, la familia de mi mamá, full matriarcado. Uy, cuidado ahí. No, ella lo ha dicho. No, ella lo ha dicho. Y creo que ese matriarcado resultó de abandono. Y ella lo sabe. O sea, y ella lo ha dicho y yo lo veía porque, digamos, mi bisabuela trabajó hasta casi el último día de su vida. Ella tenía 92 años. Falleció de un cáncer, lamentablemente, pero ella no dejó de trabajar porque ella necesitó salir adelante por un abandono, múltiples abandonos. Luego mi abuela pasa lo mismo y mi mamá tiene que romper con eso, ¿verdad? Mi mamá es una mujer trabajadora, mi mamá es una mujer con mucho liderazgo, pero ella necesitaba romper con esa herencia, ¿verdad? Que venía de su familia. Y creo que, bueno, sí, eso te puedo poner yo ejemplo, por eso te decía, creo que es una realidad que todos hemos vivido. Sí, son patrones que se dan y a veces también producto, y vamos a sacar aquí el machismo, totalmente. Que también es una mujer que puede decir, yo no quiero esto, y entonces yo me volco al otro extremo. Y entonces en lugar de que a mí me sujeten, ahora yo sujeto, ¿no? Yo domino, ahora yo no sufro, ahora yo soy la que tengo, ¿no? El control sobre esta mesa, sobre esta familia por distintas cuestiones. Y así podemos ver, en la iglesia igual tenemos muchas... no, sí, pero es que en todas de nuestras este iglesias tipo, es como tú decís, o sea... Como tú dices, no podemos hacernos la vista gorda. Y creo que ese ha sido el problema de la iglesia por muchos años, que han hecho la vista gorda al divorcio, al abandono, y entonces obviamente predicamos sobre
la familia y todo, pero no hemos volteado a ver el quebrantamiento de la familia y cómo podemos abrazarlos, ¿verdad? Sí, y estas consecuencias no solo las enfrenta la madre como tal o el padre, como tú bien lo has explicado en el ejemplo que nos dabas, es totalmente hacia los hijos, ¿no? Y es una cuestión que se repite, es algo que uno, si no se da cuenta, si no es claro, ¿no? Si no entiende cómo es una familia saludable, una relación saludable, e incluso si yo no me caso, también cómo yo puedo comportarme saludablemente y entender de dónde proviene mi familia de origen. Para mí sería súper interesante que aquellas o aquellos que nos están escuchando, viendo, nos pudieran contar tantito y sincerarnos aquí. Sí. Yo abrí mi corazón, pero lo expuse porque mi mamá lo ha hablado. Bueno, tienes el permiso de ella. Pero sí sincerarnos y decir, creo que yo sí vengo de un contexto de matriarcado, incluso de machismo. Yo creo que de mi lado, hasta yo me voy a confesar hoy, es más la cuestión machista de ese lado de mi familia y, bueno, sus orígenes. Y fíjate que justo ayer mi papá me decía que mi abuelo, su papá se iba a trabajar meses. O sea, creció sin su papá, ¿verdad? No era una familia desintegrada porque estuvieron casados y sí se amaban, pero él no estuvo presente. Mi abuela se fue a un internado a los 6 años y no vio a sus papás desde, o sea, los veía dos meses al año y creo que eso también tiene mucho que ver, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, las consecuencias del matriarcado suelen producir hijos adultos amarrados sentimentalmente a su madre. Y yo creo que aquí podemos ubicar tanto al varón como a la mujer. Producen hijas con tendencia dominadora, heredada por la madre o la abuela. Son incapaces de decidir y emprender por sí solos. No podrán seleccionar una pareja hasta que ella lo apruebe. ¿Cuántos se identifican con eso? Por favor, pónganlo en los comentarios. Bueno, vamos. Evitarán todos los conflictos internos, se mantendrán relativamente cercanos a su hogar de crianza, tomarán muy en cuenta la opinión de su madre. En afán de complacer a la madre, sacrificarán la felicidad de su hogar con tal de mimarla. Y al estar emocionalmente necesitadas, van a criar hijos para ellas, que asuman la responsabilidad de su cuidado. Tanto el machismo como el matriarcado, como consecuencias, producen familias disfuncionales. Y creo que eso, mira, eso de criar a los hijos para darle la responsabilidad de su cuidado, muchas mujeres se embarazan con ese pensamiento. Necesito que mis hijos cuiden de mí después. Cuando realmente la maternidad debería ser, yo quiero formar hijos. Y yo creo que por eso a mí no me hace mucho sentido la maternidad fuera de Dios. Porque entonces, ¿para qué estás criando hijos? Si los hijos realmente son una bendición de Dios, como dice la palabra. Y muchas personas piensan así. Y de hecho creo que parte de lo que nos ha lastimado también son ciertos mitos. Porque ahora lo que yo veo son mujeres y jóvenes que le tienen miedo a la maternidad, que no quieren tener hijos. ¿Por qué? Porque reciben constantes mensajes en redes sociales, que es lo que ellas consumen diariamente, que la maternidad arruina tu vida, que la maternidad no te va a dejar alcanzar tus metas y tus sueños, que la maternidad no te va a dejar trabajar, lo cual es un mito totalmente que se puede refutar totalmente, o que por ejemplo la maternidad no te va a dejar estudiar, que la crianza de los hijos solo es de la madre, también es un mito. La crianza es de ambos padres. Que las mamás tienen que ser perfectas. Entonces dicen, no, es que yo traigo demasiada carga emocional, muchas heridas, y obviamente tenemos que tratarlo, pero no por eso tenemos que rechazar totalmente la maternidad. Y otro de los mitos es que debes dejar a tus hijos hacer lo que quieran. Y eso también ha afectado. Y vemos una crianza irresponsable de los hijos. Y por un lado tenemos mujeres que los quieren dominar totalmente, y por otro lado vemos mamás totalmente ausentes, papás totalmente ausentes, y eso lastima a los hijos. Los dos extremos lastiman a los hijos. Y por eso no podemos desligar este tema de qué dice la Biblia acerca de la maternidad.
¿no? Porque podemos observar el texto bíblico, podemos ir a la Biblia y leerlo con estos ojos de la maternidad. Por ejemplo, María es un ejemplo de eso. María, la madre de Jesús, fue parte de este plan divino, criando, formando y llevando a su hijo por la senda del Dios eterno. No tuvo miedo, tuvo dudas, pero incluso el texto indica que ella preguntó en confianza al ángel de Dios. Y muchas veces creo yo que las madres en esta tira y afloja con el matriarcado pueden tener temores, dudas. Sí, de hecho muchas veces el temor también dice, bueno, me voy a poner aquí a dominar porque nadie me hace caso y de alguien tiene que sacar la tarea, ¿no? Y de ahí también tenemos a otras como Loida, Eunice, ¿no? La abuela y la madre de Timoteo. Miren, qué inspirador, porque le dice Pablo a Timoteo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, 5 al 6. Me acuerdo de tu fe sincera, porque tú tienes la misma fe de las que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Miren cómo podemos ver esto como un tipo de redención de lo que estamos hablando del matriarcado a través de la abuela y la madre, porque lo que está Pablo diciendo aquí es, Timoteo, tú tienes la fe que ellas tenían. Y creo que es algo tan inspirador porque en la palabra podemos ver que hay situaciones difíciles en las familias, ¿verdad? Justo en el módulo 1 del diplomado de familia vimos todo y revisamos todo el contexto de la familia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y las familias no eran perfectas, eran totalmente imperfectas. Vemos a mamás como Sara, que le tocó esperar muchísimo. Pueden leer su historia en Génesis 21. Agar, que fue una mamá que soportó lo más duro, la vergüenza de tener un hijo fuera del matrimonio y después el rechazo de Sara. A Rebeca, una madre que creyó, ¿verdad? Pero que de todos modos sufre la rivalidad de sus hijos. Lea y Raquel, las madres que tuvieron que compartir las consecuencias del pecado que ellas tienen que vivir. Lea, una mujer rechazada, que empieza a tener hijos para ganarse el amor de su esposo. Y Raquel, la vergüenza de no poderle dar un hijo a su esposo y ser rechazada por eso mismo. Por otro lado tenemos a Jocabed, la mamá de Moisés, que decide proteger a su hijo contra viento y marea y con todas las garras de mamá oso. Era la madre que tenía un plan. En Éxodo 2 puedes leer eso. La madre de Sansón, ella fue una madre que siguió todas las reglas y aún así su hijo decidió perderse. Gracias a Dios al final retomó, pero fue un final trágico. Doloroso. Y por ejemplo, Noemí, la suegra, que compartió su fe y tomó a su nuera como su hija, la adoptó. Y Ruth le dice, yo voy contigo, ¿verdad? Tu Dios será mi Dios y a donde tú vayas yo voy contigo. Entonces, otro ejemplo, Ana, la madre que cumplió su promesa. El Señor le cumple, le da un hijo. Y ella le cumple la promesa a Dios de llevarlo para que sirva a Dios. Y Elizabeth, la madre que creía en los milagros. Una mujer que impresionantemente queda embarazada más o menos al mismo tiempo que María. Así es. Y es Juan, que en su vientre reconoce a Jesús en el vientre de María. Así que podemos ver los contextos imperfectos, pero de redención total de lo que el Señor tiene para la maternidad. Así que la pregunta es, ¿cuál es mi responsabilidad ante esto? ¿No? ¿Cómo es mi familia de origen? Provengo de un hogar que reinó el matriarcado, el machismo, pero ante todas estas preguntas y todo lo que pudimos definir, ¿cuál es nuestra responsabilidad ante esto? Así que ha sido un gusto estar contigo. Siempre es este tiempo que compartimos y el tiempo se nos fue súper rápido porque la conversación está buenísima, pero entonces nos vemos en una siguiente entrega de La Pausa.